Yatsi. ¡Mamá! No llores, hija. No llores más. Perdiste peso. ¿Has pasado mucho estrés en la escuela? No, mamá. No te acuestes tarde. Debes descansar. Sí, lo sé. ¿Tu papá pasa tiempo en casa? Aprendiste a cocinar, ¿verdad? ¿Te las arreglas bien? Me las arreglo bien. Descuida. No te descuides con la cocina. Aún estás creciendo y necesitas nutrirte bien. No comas cualquier cosa. Mamá, sé cuidar de mí. Tranquila. Sin tenerme a mí ahí, ¿te asusta la soledad de la noche? Estoy acostumbrada. No temo. ¿Sigues orando y leyendo las palabras de Dios? Claro. Oye, ¿qué es esta hinchazón? No es nada. Cuéntame, hija, ¿qué está pasando? ¿Ah? Yatsi, anda, dime qué ocurre. ¿Ah? Tengo un linfoma. Me operan el día 4 del mes que viene. Dime, ¿cómo se produjo? Según el médico, se asocia al estrés crónico y la depresión. Cuando te fuiste, la policía y los brazaletes rojos no paraban de venir a intimidarme y a preguntarme dónde estabas. Y todos mis maestros y compañeros se burlaban de mí. Temía ir a casa. Temía ir a la escuela. Incluso muchas veces quise tirarme por el balcón del edificio. Pero me asustaba pensar que no te volvería a ver si lo hacía. Mamá, estoy asustada. Yatsi, no lo estés. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él siempre nos va a apoyar. No importa la enfermedad. Debemos confiar en Dios. Él se ocupa. No hay que temer. Creemos en el único Dios verdadero, Dios todopoderoso. Dicen las palabras de Dios. Dios todopoderoso es un médico omnipotente. Vivir en la enfermedad es estar enfermo. Vivir en el espíritu es estar sano. Vivir o morir está en sus manos. Si oramos a Dios, sin duda nos ayudará.
Me persigue el gran dragón rojo y no puedo volver a casa. Y ahora mi hija está enferma. ¿Qué hago? Dios mío, estoy pasando por un momento horrible. Si mi hija de verdad llega a perder la vida, ¿qué voy a hacer? Oye, mira este video, amiga. Vi esta coreografía en un video ayer. Entendí que Dios crea todas estas situaciones para perfeccionarnos y para salvarnos. Gracias a Dios. Gracias, Dios. Oye, hermana Liang, ¿qué te pasa? Nada. Estoy bien. ¿Y si concluimos la reunión de hoy? Bien. Hasta luego. Dejé a mi familia atrás para entregarme por Dios. Debería protegernos. ¿Cómo puede tener cáncer mi hija? ¿Está Dios probando mi fe? Hermana Liang, ¿todavía piensas en tu hija? No dejo de preocuparme por ella. Es imposible. No sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo ha podido contraer un cáncer? Debe doler mucho saber que está enferma y no poder cuidarla. Recordé un pasaje de las palabras de Dios. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas, o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, como Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo. Aunque Job era débil y maldijo el día de su propio nacimiento, no negó que quien le concedió todas las cosas en la vida humana fue Jehová, y que también es Él quien las quita. Independientemente de cómo fue probado, Él mantuvo esta creencia. En tu experiencia da igual cuál sea el tipo de refinamiento al que te sometas mediante
Las palabras de Dios, lo que Él exige de la humanidad en pocas palabras, es su fe y su amor por Él. Lo que Dios perfecciona al obrar de esta manera es la fe, el amor y las aspiraciones de la gente. Dios realiza la obra de perfección en la gente y ellos no pueden verla ni sentirla. En estas circunstancias en las que se requiere tu fe. Amén. Amén. Sentí debilidad cuando supe que tenía cáncer. Mi estatura aún es muy pequeña y mi fe insuficiente. Cuando lo damos todo por Dios, Él nos guía a través de toda dificultad. Cuando sufres, debes ser capaz de no pensar en la carne y no quejarte de Dios. Cuando Dios se esconde, debes tener fe para seguirlo. Mantén tu amor, no dejes que se apague o muera. No importa lo que Dios haga, debes aceptar su plan. Maldice a tu carne antes de quejarte de Él. Complace a Dios en las pruebas, incluso si lloras o pierdes lo que amas. Esto es amor y auténtica fe. Muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos. Muchos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir de mi paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí solo por una comodidad temporal. Sin embargo, no buscan obtener nada en el mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. El hombre me dejó para buscar ayuda en la medicina maligna y la hechicería. Cuando retiré todo lo que me había pedido el hombre, todos desaparecieron. Así, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia. Y
tiene demasiado que ganar. Me quedé paralizada al saber que mi hija tenía cáncer. Apenas cumplía con el deber. Y dentro de mí tenía algunas quejas. No decía en voz alta que trabajaba para Dios, por lo que confiaba que Él debía proteger a mi familia. Pero las dudas me atormentaban. ¿Por qué tuvo que enfermar mi hija? Luego me di cuenta de que con esas quejas estaba culpando a Dios y rebelándome. Y consideraba deshonestos mi trabajo y mis sacrificios. Que las bendiciones aún me motivaban. De no haber sido por el cáncer de mi hija, seguiría creyendo que actuaba bien. Esta prueba fue lo que me desenmascaró. ¿Dónde están mi amor y mi sometimiento a Dios? Soy muy irracional e inconsciente. No soy digna de ser humana. Aprendiste una lección de la enfermedad de tu hija. Eso es bueno. Es la gracia y la bendición de Dios. Sí. Recordé un pasaje de las palabras de Dios. En su creencia en Dios, lo que buscan las personas es obtener bendiciones. Este es el objetivo de su fe. Todos tienen esta intención y esperanza. Pero la corrupción en su naturaleza debe resolverse por medio de pruebas. Aquellos aspectos en los que el hombre es impuro son los aspectos que necesitan ser refinados. Es el arreglo de Dios. Dios crea un entorno para ti y te fuerza a ser refinado en ese entorno para que conozcas tu corrupción. Llega un momento en el que prefieres morir y abandonar planes y deseos y someterte al mando y al plan de Dios. Por tanto, si las personas no tienen años de refinamiento, ni sufrir hasta cierto grado, no podrán ser libres de la atadura, de la corrupción de la carne en su mente y corazón. En aquellos aspectos en los que sigues sujeto a Satanás y mantienes tus deseos y exigencias, esos son los aspectos en los que debes sufrir. Solo a través del sufrimiento pueden aprenderse lecciones. Se puede obtener la verdad y comprender la voluntad de Dios. De hecho, muchas verdades se entienden al experimentar pruebas dolorosas. Nadie puede comprender la voluntad de Dios, reconocer su omnipotencia y su sabiduría ni apreciar su justicia, estando en un entorno cómodo y fácil o cuando las circunstancias son favorables. Eso sería algo imposible. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras y su obra para salvarnos es muy práctica. Sí, Lo es. Antes trabajaba mucho y me sacrificaba por mi fe. Pensaba que era bastante devota de Dios y que ganaría su aprobación. Aunque ante cierto suceso, al huir del gran dragón rojo, me volví muy quejumbrosa. Comprendí que carecía de toda devoción y todo sometimiento a Dios. Seguía a Dios por las bendiciones y no quería sufrir. Detrás de esto había corrupción y deseos absurdos, que solamente podrían purificar el juicio y el castigo. Claro. Si nunca hubiera pasado por eso, no habría conocido mi verdadera medida. Solo habría pensado en las bendiciones del reino. Eso es inconsciente e irracional. Esa experiencia me enseñó lo beneficioso que puede ser el sufrimiento para crecer en la vida. Eso es cierto. Con la enfermedad de mi hija, Dios me prueba y me desenmascara. Lo hace para salvarme. Es el amor de Dios y se lo agradezco profundamente. Amén. Leí unos pasajes de las palabras de Dios que son muy inspiradores. Leámoslos. Dame, yo leo. Sí. Job no habló de negocios con Dios. No le pidió ni tampoco le exigió nada a Dios. Alababa su nombre
por el poder y autoridad de éste en su dominio de todas las cosas, y no dependía de si obtenía bendiciones o desastres. Job creía que, sin importar que Dios bendijera o acarreara el desastre, el poder de Dios y su autoridad no cambiarán. Y así, sin importar las circunstancias de la persona, debería alabar el nombre de Dios. Que el hombre sea bendecido por Dios se debe a su soberanía, y también cuando el desastre cae sobre él. El poder y la autoridad divinos dominan y organizan todo lo del hombre. Los caprichos de la fortuna, del ser humano, son la manifestación de estos. Y sin importar el punto de vista, se debería alabar el nombre de Dios. Amén. Esto es lo que Job experimentó y conoció durante los años de su vida. Todos sus pensamientos y sus actos llegaron a los oídos de Dios y a su presencia, y él los consideró importantes. Dios estimaba este conocimiento de Job y le valoraba a él por tener un corazón así, que siempre aguardaba el mandato de Dios en todas partes, y sin importar el momento o el lugar, aceptaba lo que le sobreviniera. Job no le ponía exigencias a Dios. Lo que se exigía a sí mismo era esperar, aceptar, afrontar y obedecer las disposiciones que procedieran de él. Creía que era su obligación y que era precisamente lo que él quería. Y es que el corazón de Job era puro, no estaba escondido de Dios. Su humanidad era honesta y bondadosa, y amaba la justicia y lo que era positivo. Solo un hombre así, con un corazón y una humanidad semejante, era capaz de seguir el camino de Dios, de temerle y apartarse del mal. Este tipo de hombre podía ver la soberanía, la autoridad y el poder de Dios. Podía obedecer a su soberanía y a sus disposiciones. Solo un hombre así podía alabar realmente el nombre de Dios, porque no consideraba si él lo bendecía o traía el desastre sobre él, porque sabía que su mano lo controla todo. Y la preocupación del hombre es señal de necedad, ignorancia e insensatez, de dudas hacia la realidad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, como también de no temerle a Dios. El conocimiento de Job era precisamente lo que Dios quería. Amén. 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 La fe de Job era tremenda. Comprendía que todo cuanto había conseguido trabajando mucho era en realidad don de Dios. Por eso pudo decir que lo que Dios da, Dios lo quita. Y luego bendecir el nombre del Señor. Realmente no estoy al nivel de Job. El cáncer de mi hija no es cosa permitida por Dios, porque no tenía la menor idea de cuál era su voluntad en esto. La verdad es que no tengo suficiente fe. Con la oración y la lectura de las palabras de Dios comprendo su voluntad. Y sé que el destino de Yahtzee está en sus manos. Salga como salga la operación, me someteré a todo lo dispuesto por Dios. Cumpliré con el deber y le devolveré su amor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tomemos un descanso. Traje agua. Bien, genial. Gracias. Te llegó una carta de casa. Quizás es urgente, así que te la traje. Bien, gracias. Mamá, tengo buenas noticias.
La operación fue todo un éxito. Como estaba asustadísima aquel día, oré a Dios para pedirle que me bendijera con una operación que saliera bien, que nada se torciera. Después de orar, ya no estaba tan asustada y poco a poco me dormí. Cuando desperté, había terminado la operación. El médico dijo que había ido muy bien y me puse tan contenta que me puse a llorar. Sé que Dios me protegió. Le estoy muy agradecida, de verdad. No te preocupes, mamá. Me estoy recuperando realmente bien. Así que quédate tranquila. Solo céntrate en cumplir con el deber y devolverle a Dios su amor.